Vamos a ver lo que es el dolor. ¿Qué es el dolor? ¿Un signo o un síntoma? Un síntoma, es una sensación subjetiva que el paciente va a referir, seguramente de una algia, un dolor, que puede tener muchas causas, ¿no? Y puede ser muchas veces un dolor que puede ponerte, digamos, alguna pregunta: ¿será algo grave este dolor que tiene? ¿Será algo tremendo lo que parece el paciente? ¿O simplemente puede ser algo de origen neuromuscular, pero que también el paciente puede referir una gran angustia, ¿no? una gran sensación de dolor que el paciente puede referir? Ahí ve la mano en garra que el paciente refiere. Pero si hablamos de la parte cardíaca, tenemos que entender que nosotros, que el dolor precordial que el paciente va a referir, tenemos que tomarlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque puede ser que se trate de una angina, de un infarto de miocardio, que pueden ser cosas muy graves si el paciente refiere dolor precordial de gran intensidad, irradiado a miembro superior izquierdo, probablemente puede llegar hasta el dedo meñique, obviamente, acompañado de sensación de náuseas, vómitos, o sea, un reflejo vasovagal. Además que lo ves pálido, diafrético, hipotenso puede estar. Yo creo que se está tratando de un proceso de un dolor de origen cardíaco, no probable por el infarto de miocardio. Pero no voy a pensar eso en un peladito de 15, 20 años, que decía, sino una persona que ya tiene probablemente factores de riesgo concomitantes. ¿Entendido? Tenemos nosotros que evaluar el contexto del paciente. Entonces, las características, como les decía, puede ser desde lo que es la intensidad, desde leve, moderada o grave. Generalmente en la región precordial, pero el paciente le duele aquí atrás, detrás del pecho, en la región retroesternal, un 70% obviamente. Pero también puede ser que, si es de infarto de cara inferior, ¿dónde va a estar el dolor referido? En el epigastrio probablemente. O sea, no va a estar en la región precordial probablemente, sino en el epigastrio va a referir el dolor del paciente. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Propagación a hombro, dijimos, espalda, cuello, región maxilar, hasta el miembro inferior puede, o perdón, miembro superior izquierdo puede, ¿no? De tipo o carácter opresivo constrictivo, no puedo respirar. Es como si algo tuviera una compresión y el paciente no puede llegar a respirar por el mismo dolor que tiene, pues, ¿no? La iniciación es gradual o intenso, de forma súbita puede dar y puede ir incrementando el dolor, ¿no? Duración 2 a 5 minutos, de mayor de 30 minutos, hablamos. Generalmente este paciente en el tiempo va a ir incrementando. Si es un infarto no va a ceder, o sea, no es, digamos, me vino y se fue. Si es un infarto de miocardio, si es un paciente que se está infartando, seguramente va a ir continuando el dolor y no va a ceder hasta que el paciente va a tener que acudir a un centro de salud. A no ser que sea una angina, puede haber una constricción, ya le pasó. Pero si no, el paciente va a continuar con el dolor y no va a ceder. Que por eso es que el paciente no me calma, mejor voy al médico y me siento mal. Se va a empezar a que el paciente quede tener, repito, náuseas, probablemente vómitos, pálido, diaforético, y el dolor no va a ceder, va a ir incrementando. Concomitantes, decía, náuseas, vómitos, equivalentes disnea, cansancio, les decía, falta de la sensación subjetiva de falta de aire, ¿no? La disnea. Además, puede haber algún desencadenante, por ejemplo, les cuento que el doctor tuvo una pena grave, una noticia muy desagradable, o me enfadé, me molesté, tuve una discusión con alguien, algo va a hacer que desencadene todo esto, ¿no? Los factores de prevención, reposo, me recuesto y me calma, y me dan nitritos. ¿Qué es los nitritos? Son vasodilatadores coronarios, y además de eso puede haber beta bloqueantes que van a disminuir la frecuencia cardíaca y por ende van a incrementar lo que es la irrigación cardíaca. En otras palabras, con eso puede atenuar. Mano en garra, el paciente viene, lleva la mano al pecho y ahí se queda con el dolor que refiere. Puede ser irradiado a hombro izquierdo, como dijimos, a la parte pectoral, a la parte del borde interno del brazo, hasta llegar al meñique, ¿no? Entonces podemos nosotros tomar en cuenta todos esos tipos de dolores que el paciente puede referir. Pero factores de riesgo, ya dijimos, hablamos lo anterior, me parece, que podemos tomar en cuenta la obesidad, el tabaquismo, y hablamos de modificables y no modificables. ¿Se acuerdan? Ya hablamos, estamos repasando. Modificables, el paciente está obeso, puede modificar que baje de peso, ¿no? Tabaquismo, que deje de fumar. Hipertensión arterial, damos medicamentos para la presión, podemos modificar con eso. Diabetes mellitus, podemos dar hipoglucemiantes y va a modificar seguramente.
Dislipemias, damos hipolipemiantes, tipo atorvastatina o, ¿cuál más pueden darles? Gemfibrosilo, sí, se puede usar. O sea, podemos usar varios medicamentos que bajen las grasas, ¿no? Factores de riesgo no modificables, obviamente la edad mayor de 45 ya mucho riesgo, ¿no? En el varón tenemos que tomar en cuenta que su riesgo incrementa en relación a un riesgo cardiovascular. Sexo, hombre o mujer, el hombre, ¿no? Obviamente, y antecedentes personales de enfermedades cardiovasculares. Si su papá, su mamá tenían mucha tendencia a hacer infartos, qué sé yo, entonces el paciente también va a tener, dependiendo, mayor riesgo, ¿no? Y antecedentes familiares de enfermedades, obviamente, si mi papá y mi mamá o tuvo estos eventos, seguramente te voy a tener alto riesgo de hacer estos eventos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el dolor, si viene, tenemos que nosotros correlacionar con el paciente. No vaya a ser que simplemente venga un peladito de, no sé, 20 años, doctor, me duele, no puedo respirar, y pensemos en un infarto. Puede ser que se dé. Obviamente, en medicina nunca 2 más 2 es 4, pero tenemos que correlacionar qué pacientes pueden tener mayor riesgo de infarto. Ustedes no creo que son jóvenes, no creo, muy poco probable que se infarten. No, muy poco probable. Pero en medicina, repito, se puede dar en alguna situación, pero no es lo común. Entonces, hay dolores de tipo 1, pueden ser de origen cardíaca y no cardíaca. Obviamente lo que tenemos que interrogar, en este caso interrogarnos más es en el dolor de origen cardíaco. Puede ser isquémica y no isquémica. Si es isquémica, obviamente hay una disminución de lo que es la irrigación cardíaca, va a haber un infarto estable, un ángulo estable, una angina estable o un síndrome coronario agudo. Cardíacas no isquémicas, una pericarditis, valvulopatías o patologías aórticas. ¿Por qué, digamos, cuando tú tienes un problema de una isquemia, el paciente se está infartando, o está haciendo probablemente una isquemia, una lesión, o está haciendo por ahí un evento que está iniciando, mejor es catalogarlo como un síndrome coronario agudo? O sea, tú colocas paciente con dolor precordial, tiene factores de riesgo, tiene que es diabético, hipertenso, tabaquista, obeso, etcétera, 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 dolor precordial, le haces un electro que es un supradesnivel o infradesnivel del segmento ST, pensás que se está infartando, entonces, pero le colocas mejor de forma amplia síndrome coronario agudo, dando a entender que pueden ser muchas patologías y obviamente, seguramente tú tienes que ya buscar si es un infarto o no. ¿Cómo hacemos el diagnóstico según la OMS del infarto de miocardio? De acuerdo a eso, nosotros podemos tomar en cuenta un componente clínico, criterio clínico, un componente electrocardiográfico y un componente laboratorio. Si de esos 3 criterios 2 están presentes, eso es un infarto, está infartado el paciente probablemente. ¿Cuál es el criterio clínico? Ya dijimos, dolor precordial, intenso, que empieza a agravar, no cede, o puede ceder de alguna manera con reposo, el paciente empieza a tener náuseas, vómitos, diaporético, pálido, de hipotensia, etcétera, etcétera. Además es obeso, o sea, tiene factores de riesgo, ¿sí? Clínicamente puede tener eso. 2, ¿qué van a encontrar en el electrocardiograma? Un supradesnivel del segmento ST o infradesnivel del segmento ST. Vamos a ver en el electrocardiograma, pero para que entendamos qué es lo que estamos buscando. Clínicamente, electrocardiográficamente, vamos a ver ondas Q, si es que ya se ha infartado, o infra o supradesnivel del segmento ST. ¿Se entiende esta parte? Si un paciente, yo pienso que está infartando, hago inmediatamente un electrocardiograma, y si tiene supradesnivel del segmento ST o infradesnivel del segmento ST o ondas Q más la clínica, ya tengo el diagnóstico de síndrome coronario agudo. O el otro componente es la presencia del laboratorio. ¿Qué solicito? Quinasa, CPK, fracción MB, pero no. Creatin, CPK, fracción MB, o las troponinas. ¿Cuáles troponinas? La T y la I. Entonces, con esos 3 componentes yo puedo llegar al diagnóstico. Obviamente, si tiene clínica con troponinas
CPK positiva, eso es un infarto. O si tiene clínica con electrocardiograma supradesnivel, infradesnivel del segmento ST o ondas Q, ya tengo el diagnóstico. ¿Se entiende? Que es importante tener la clínica, pero tú colocas síndrome coronario agudo, si es que está pasando eso, ¿no? De origen cardíaco, ya dijimos, son estas isquémicas, y las no isquémicas, una pericarditis, valvulopatías o simplemente patologías valvulares. Y las no cardíacas pueden simular también que sea un infarto, y es un infarto, o no es de origen cardíaco, obviamente desde un reflujo gastroesofágico, ¿sí? Puede ser un reflujo gastroesofágico, algo gastrointestinal o esofágico, espasmo esofágico, una úlcera gastroduodenal, puede darte igual dolor, una sensación de que el paciente, doctor, me duele, y creo que me estoy infartando, y no, y era una tromboembolia pulmonar, o un neumotórax, o era algo neuromuscular, o era un paciente que se angustió, entró en crisis de pánico o al final de angustia. Recordar que el paciente puede referir dolor también en la región precordial. Recordar que puede tener una osteocondritis de tier C. La osteocondritis de tier C se caracteriza por eso, por dolor. Es una osteocondritis. Nada que ver con un infarto, pero igual duele, doctor, me duele, no puedo respirar. Obviamente va a molestar, pero eso se puede dar en las osteocondritis. Y en esta región hablamos de una tier C. Osteocondritis de tier C, igual duele, molesta, pero nada que ver con el corazón, sino es algo en la parte ósea y articular, por llama osteocondritis de tier C. Ya obviamente puede haber otros tipos de alteraciones neuróticas, como la neurosis cardíaca psicógena, que se caracteriza por la frenocardia, dolor izquierdo, con contracciones diafragmáticas, bloqueo respiratorio y palpitación. El paciente puede simular por un proceso neurótico, podría dar, pero como les digo, mejor es siempre pecar por exceso que por defecto. Si viene un paciente obeso, diabético, hipertenso, bla, 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 pensaré que está infartando o no. Descartaré porque eso es grave. O dirán, no, creo que este paciente es neurótico, psicótico, mejor no hago. No, ¿qué le van a hacer? Un electrocardiograma mínimamente y sus laboratorios tipo CPK, fracción MB, troponina. Y ahora, si sale negativo, pues será lo demás. Entonces, dentro de las causas de dolor isquémico cardíaco son varias, ¿no? Todas estas van a alterar a las coronarias, obviamente, pero puede producir cualquier tipo de alteración. Desde lo que son la aterosclerosis. ¿Por qué se caracteriza esto? Porque se depositan placas ateromatosa en las coronarias, y a la larga van a hacer una obstrucción y van a producir disminución del flujo sanguíneo coronario y seguramente hasta la obstrucción. Y por ende va a haber necrosis del tejido. Y el paciente se está infartando, en otras palabras. Nacimientos anómalos de las arterias, en este caso pulmonares, displasia arteriomuscular, arteritis nodosa, disección de ostium, obstrucción del ostium, por una ortitis lúpica. O sea, se puede dar en sífilis, ¿no? Ética, pero recordar que estos pacientes pueden tener alteraciones, sí, de distinta manera. Embolias por fibrilación, por valvulopatías mitrales, todo esto puede llegar a producir alteración en las coronarias. O ausencia de enfermedad arterial coronaria, por ejemplo, como en las anginas. En la angina puede darse por contracción de las arterias, que obviamente se contraen y no va a producir irrigación y el paciente va a tener dolor, esa sensación. Pero les repito, en los pacientes nosotros vamos dirigidos nuevamente en la parte clínica, en la parte aguda, a determinar si el paciente se está infartando o no. O sea, tenemos que nosotros determinar, porque eso nos va a llevar a tomar una conducta y salvar la vida del paciente si es que está en riesgo. Lo demás podemos ir estudiando, obviamente, con mucho más calma, hacerle varios estudios, hacerle sus ecocardiogramas, qué sé yo, ¿no? Para ver si hay una alteración, una fibrilación, etcétera, etcétera, etcétera. O si hay un problema de arteritis, inflamación, problema autoinmune, se puede investigar. Pero lo que tenemos que nosotros, en primera instancia, descartar es que nos está infartando, ¿no? Porque imagínense que se está infartando y no hacemos algo.
El paciente puede vomitar, sí puede vomitar, puede fallecer, ¿no? Ausencia de enfermedades arteriales coronarias, obviamente están las cardiopatías congénitas, hipertensión, puede haber también lo que son las estenosis, en este caso, todo esto puede llegar, ¿no? Miocardiopatías obstructivas, puede llegar a dar igual dolor en el paciente. Repito, puede ser por alteración de las coronarias o por que también no están alteradas. En otras palabras, ¿qué tenemos que nosotros descartar? Que el paciente esté infartando, prácticamente. Y si ya lo estabilizamos, se puede ir a estudio, obviamente ya por cardiología, para que siga un diagnóstico, una ruta diagnóstica y pueda resolver su problema, obviamente. Creo que sí. Ahí se puede ver entonces, ¿no? Todo esto puede llevarnos a que nosotros podamos llegar a tener un dolor isquémico cardíaco. Hay variedades de dolor isquémico cardíaco, según su forma de presentación y según el número de duración. Nosotros podemos llegar a tener, por ejemplo, en lo que es la angina de pecho de esfuerzo, de decúbito, de reposo, se puede dar, ¿no? O variante puede ser también angina paradójica, ¿no? Según el número puede ser angina estable o inestable. Inestable, hay muchas variedades, desde de comienzo, progresiva, síndrome coronario intermedio, aguda persistente, posinfarto de miocardio, angina variante. O puede ser también infarto de miocardio con onda Q de necrosis o sin onda Q de necrosis. Obviamente si aparece onda Q, normalmente en el electrocardiograma no existe onda Q, pero si aparece onda Q, yo tengo que pensar que sea necrosado el tejido. En otras palabras, tengo que demostrar en el electrocardiograma si se trata o no trata de un infarto con onda Q. Si hay onda Q, hay necrosis. O sea, onda Q denota que ese miocardio sea necrosado. Normalmente en los electrocardiogramas, cuando vemos el tema del electrocardiograma, no hay onda Q, no lo puedes ver normalmente. ¿Qué son las palpitaciones? Otro síntoma que el paciente refiere. ¿Percepción consciente de qué? De los latidos cardíacos. El paciente, doctor, le cuento, me palpita el corazón. Siento que algo me palpita. Está aumentado la frecuencia de la frecuencia cardíaca. El paciente le va a decir de esa manera. Entonces, en algunos pacientes pueden tener alguna molestia o no, más o menos perceptible. Algunos pueden tener alguna irradiación al cuello, a la garganta, pero el paciente, doctor, me palpita, le va a decir el corazón. De la sensación consciente de los latidos cardíacos, bajo un golpe que el paciente va a recibir en la región precordial. Puede ser, obviamente, de aparición brusca, paulatina. ¿En qué circunstancias se dio estas palpitaciones que refiere? ¿Cómo inicia y cómo va a continuar? Entonces, hay tres tipos básicos de palpitaciones que el paciente puede recibir. Puede ser una taquicardia sinusal, puede ser una taquicardia paroxística y puede ser extrasística. A ver, veamos cada una de ellas. Una taquicardia sinusal, obviamente, se puede dar en el contexto de que incrementa la frecuencia cardíaca, más o menos normales hasta 100, ¿verdad? De 60 a 100. Pero este paciente puede llegar hasta 120, 130, 140, bueno, aproximadamente, y se queda ahí. El paciente va a referir, obviamente son más o menos de inicio brusco, final siempre progresivo, y además de eso puede ser secundario, por ejemplo, a determinadas circunstancias. No sé, el paciente se pudo estresar, el paciente pudo tener un susto, pudo tener algo que ha desencadenado que incremente, ¿no? O antes de construir el sueño puede incrementar, pero en esto generalmente una taquicardia sinusal generalmente no va a tener muchas repercusiones. Obviamente también la frecuencia cardíaca puede ser incrementada por la fiebre, ojo, puede incrementar también la fiebre, la frecuencia cardíaca, pero en este caso el paciente puede sentir y también puede desaparecer de forma brusca. En este caso, generalmente en el electrocardiograma vamos a encontrar con su onda P, su QRS y onda T, y son de forma regular. Ya tú ves, de R a R, la misma distancia, si se nota,
la misma distancia de R a R. O sea, está dentro del ritmo sinusal, pero de origen puede ser una taquicardia, ¿no? Una taquicardia sinusal, por ejemplo. Pero también puede haber una taquicardia paroxística que hace que incremente palpitaciones de inicio y final brusco. Frecuencia ya es mucho más incrementada, y puede llegar hasta 200 latidos por minuto. Sin desencadenantes claros, o sea, de repente el paciente estaba tranquilo ahí en su casa y de repente empezó a sentir el incremento de su frecuencia, sintió las palpitaciones. No hay desencadenante. En la anterior, en la taquicardia sinusal puede ser, repito, por un estrés, por un problema psicológico, una angustia, la fiebre puede producir. Pero en este caso no hay un desencadenante. Puede ser regular o irregulares, como sin repercusión aerodinámica. En este sentido, el problema es que en la taquicardia paroxística supraventricular, porque también puede ser una taquicardia ventricular, obviamente es grave, ¿no? Una taquicardia ventricular es grave, pero esta es una taquicardia paroxística supraventricular, puede darse y el paciente puede tener incrementada la frecuencia cardíaca. Miren, puede llegar hasta aproximadamente unos 200 latidos por minuto. Es alto, ¿no? Es altísimo. El problema es que puede haber una repercusión hemodinámica. ¿Cómo es eso, repercusión hemodinámica? ¿Cómo se entiende una repercusión hemodinámica? ¿Qué piensan que podría tener? ¿Que incrementa tanto la frecuencia cardíaca? ¿Y qué puede pasar? Si yo veo un electro, acá la frecuencia debe estar 350, 100, más o menos unos 100 más o menos. 350, 100, un poquito más tal vez, ¿no? Ya, o menos. Pero acá está mucho más. 300, entre 300 y 150, unos 200 de latidos de cerebro. Es alto, ¿no? Es alto la frecuencia. La pregunta es, ¿a qué se refiere con repercusión hemodinámica? ¿Alguien lo entiende esta parte? A ver, adelante, doctora. ¿Cuál es su nombre? ¿Perdón? Jazmín, adelante. Como el corazón no está contrayéndose de manera efectiva, no va a permitir que toda la sangre se inyecte de manera correcta y con las tejidos van a sufrir una perfusión. Ya, sí. Porque no va a haber buena contracción, el corazón está contrayéndose muy rápido, pero no está haciendo una contracción efectiva realmente, sino que se está contrayendo así, como que muy Ya. levemente. Pero ¿y eso a qué llevaría, pero a qué conlleva? Como no va a haber una buena distribución de sangre a los tejidos, puede ser isquemia de los tejidos. Ya. A ver, ¿alguien más quiere complementar? ¿Alguien más quiere complementar? Adelante, ¿alguien más quiere complementar? O sea, hablamos de repercusión hemodinámica cuando la hemodinamia se altera, ya sea por taquicardia o puede ser también uno que pueda darnos hipotensión arterial. O sea, cuando hablamos de hemodinámicamente inestable, quiere decir que ese paciente tiene la presión baja seguramente, ¿no? Pero como consecuencia también puede ser del incremento de la frecuencia cardíaca que conlleva a que ese paciente pueda entrar en una falla hemodinámica y hacer una hipotensión arterial. O sea, en otras palabras, yo al paciente lo voy a ver o lo voy a valorar y va a estar hipotenso, va a estar hipotenso. A eso se refiere. Entonces, esto puede conllevar a que el paciente obviamente no tenga un adecuado llenado ventricular y disminución del gasto cardíaco, obviamente. Pero, cuando yo veo que está muy incrementado, entonces el paciente puede entrar, le tomo la presión y qué tal si está frecuencia de, no sé, 190, 200 de frecuencia cardíaca y está hipotenso. Entonces está entrando en una falla hemodinámica y ese paciente cuando va a empezar a hacer ¿qué? Está en shock, está en shock y va a ser seguramente, se va a descompensar, va a haber hipoperfusión a los tejidos y si persiste por mucho tiempo va a empezar a haber obviamente isquemia, glucólisis anaerobia, ácido láctico va a incrementarse, el ácido láctico destruye el acero, o sea, se viene una serie de eventos hemodinámicos que van a perpetuar esto y van a incrementar. En otras palabras, si está con taquicardia paroxística supraventricular, yo podré tomar en cuenta esto, podemos o no revertir, porque tendría que revertir esto. ¿Cómo podrían revertir esto? ¿Qué harían? Digamos, viendo un paciente así,
Bueno, en la taquicardia sinusal no hay mucho problema, o sea, hay que ver la causa y seguramente tratarlo. Pero en esto, ¿qué puedes hacer? ¿Qué pueden hacer? Ya podemos hacer, obviamente, tratar de disminuir ¿qué? La frecuencia cardíaca. Entender que yo disminuyo la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo puedo disminuir la frecuencia cardíaca? Haciendo algunas maniobras, por ejemplo, que estimulen ¿a qué? Al vago. Al vago, entender que hacer unas maniobras que vayan estimulando al vago. A ver, ¿alguien me puede decir, aparte de la maniobra de Valsalva, cómo es la maniobra de Valsalva? Bueno, la maniobra. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Cuál es su nombre? Jasmine. Ya, ¿dónde es Jasmine? He visto que lo que hacen es, en algún video he visto que lo que hacen es soplar un émbolo de una jeringa hasta que el émbolo totalmente se sale hacia afuera, soplar con fuerza, o sea, y luego de ahí automáticamente lo retiran para acá y ahí ya empieza a bajar el estímulo del vago de esa forma. Pero en realidad sería todo lo que provoque. Podría ser también el ritmo del vómito, me parece. Ya. Estimula el vago. Y ya, podemos incrementar, obviamente podemos hacer que empuje o que tenga náuseas o comprimir los globos oculares o estimular a la región del cuello, no podemos también estimular para poder tomar en cuenta. También podemos indicar al paciente que se tranquilice, que puje, le decimos. Bueno, varias cosas para que podamos, digamos, tratar de bajar la frecuencia cardíaca. Pero si no conseguimos con eso, ¿qué hacemos? Obviamente tenemos que resolver, obviamente esto ya no se va a hacer, tal vez ustedes pueden hacer el primer día, pero ya, si no tendría que entrar a un hospital, internarse, y ahí ¿qué podría emplearse? Fármacos que van a bajar la frecuencia. Ustedes que están en farmacología, a ver, ¿qué fármacos emplearían? ¿Betoroquiante? Beta-bloqueantes podría ser. A ver, un medicamento específico. Otro. Carvedilol. Corriendo venosa que puedan colocar, porque esto hay que revertir. A ver, otro más común usado. Se puede usar varios, pero más en la parte práctica que se usa. Adenosina, sí. Una taquicardia suravesicular con complejo. En este caso es angosto, ¿no? Un ataque súper seguramente. Adenosina. Otro. También podemos usar la amiodarona. Si pensamos que además es ventricular o de complejo ancho, podemos usar una amiodarona que va a ayudar. Pero, si el paciente está hemodinámicamente estable, o sea, si tiene buena presión y demás, intentar revertir. O sea, a eso hablamos una reversión, a una en otras palabras, cardioversión química. Cardioversión con medicamentos. ¿Qué medicamentos ya dijimos? Obviamente, usar una amiodarona, que es clásica, ¿no? Que se usa bastante, pero si está hemodinámicamente inestable, no vamos a usar nada de fármaco, porque no es de calidad. Tenés que usar una cardioversión eléctrica. La hay que usar para poder revertir esta arritmia. Esto es una arritmia cardíaca. Entonces tendrás que darle el joule, ¿no? Vamos a ver, probablemente creo que un video más después. Pero en otras palabras, tenemos que tomar en cuenta eso. A eso se tiene con repercusión hemodinámica o no. Si tiene hipotensión arterial o no tiene hipotensión arterial. Entonces ya podemos, si tiene hipotensión arterial, es no va para reversión o cardioversión eléctrica. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguien quiere colocar algo? Y además puede haber las extrasístoles. O sea, estas extrasístoles se pueden dar igual, por palpitaciones, pero son instantáneas, fugaces, pero de forma irregular. Con o sin pausa compensatoria al latido post-extrasístole. O sea, vale decir, por ejemplo, normalmente el paciente está con latido del corazón. Eso es rítmico, pues, ¿no? ¿Y qué tal? Y después nuevamente normal. Y no es un extrasístole, o sea, en el ritmo normal empieza a ver una extrasístole. Pero
¿Qué hubo? Extrasístole. A eso se refiere. Entonces, pueden ser que sean extrasístoles supraventriculares o ventriculares. O sea que hay algo ectópico que está mandando una contracción, por decir así, que sea ya de origen auricular o de origen ventricular, dependiendo de eso. Entonces ya vamos a ver seguramente más después en el contexto, pero los que son de origen auricular generalmente son muy parecidas a las de base. Cuando son ventriculares generalmente son, estas las de base, ¿no? Son diferentes a las de base, entonces es muy arrítmico, por eso hablamos de que son aberrantes, diferentes a las ventriculares. En cambio las auriculares, cuando son de origen auricular, son muy similares a las de base. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta acá, duda? A ver, veamos. ¿Qué es el símbolo? Bueno, sigamos. Otro motivo de consulta que el paciente puede referir es, puede referir justamente lo que es el síncope, pérdida brusca y transitoria de la conciencia. O sea, el paciente puede estar tranquilamente y punto, desmayar, perder la conciencia. En este caso, lo que nosotros generalmente podemos referir es en patologías, por ejemplo, de bradicardia, o sea, un paciente chagásico, un paciente que tiene una frecuencia cardíaca muy disminuida, ¿qué va a hacer? Va a disminuir el gasto cardíaco, en vez de que sea 70, 80, qué sé yo, puede ser que tenga 30 de frecuencia cardíaca, o 20. Va a disminuir el gasto cardíaco y el paciente, ¿qué va a tener? Disminución del flujo sanguíneo cerebral y ¡pum! puede perder la conciencia. Entonces, una causa de síncope puede ser, por ejemplo, clásicamente un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, por ejemplo, donde de la aurícula al ventrículo no pasa nada y empieza a tener frecuencias cardíacas muy bajas. Repito, puede ser 30, 40 de frecuencia cardíaca y eso pues va a llevar a que tenga un síncope y peor aún puede hasta tener un TEC posteriormente, o no, sí, puede golpear la cabeza. Ahí están los síncopes de origen cardíaco, bradiarritmias, bloqueos, como decía, auriculoventriculares, patologías del nódulo sinusal, las taquiarritmias, taquicardias ventriculares, o sea, cuando está muy elevada la frecuencia, en este caso cardíaca, sobre todo la ventricular, puede producir esto, estenosis aórtica y mitral, tromboembolia pulmonar masiva, puede darse, mixomas y demás. O sea, todo esto puede conllevar a un síncope de origen cardíaco. El paciente puede perder la conciencia, por ejemplo. Edema, ¿será que se da el edema en los pacientes cardíacos? Sí. Aumento de volumen en lo que es en el tejido intersticial o un tercer espacio, ¿no? En el tejido subcutáneo. Edema de miembros inferiores, puede ser de origen obviamente bilateral y simétrico, frío, blanco, blando, dependiendo. El paciente que tiene edema, obviamente por gravedad va abajo, ¿no? Pero tiene edema, es simétrico. Si fuera solamente de un solo miembro, puede ser de origen localizado, una trombosis venosa, trombosis arterial, que es un punto más dramático porque eso es grave, se va a isquemia, va a haber isquemia del miembro inferior si fuera arterial, ¿no? Pero si, repito, si fuera cardíaco, los dos miembros generalmente están edematizados, los dos miembros. Entonces tiene que ser, en teoría, bilateral en el paciente cardíaco. Si fuera solamente de un solo miembro, voy a tener una trombosis venosa o algo localizado. Pero si es cardíaco, generalmente es bilateral simétrico, ¿no?
Bueno, lo que vemos al paciente, interrogamos cuándo inició, si es simétrico, color, dolor, calor local, blando, si es duro. Generalmente el paciente cardíaco puede ser duro, porque recuerden que la fisiopatología es aumento de la presión hidrostática. Bueno, preguntas hasta acá. Hemóftisis, ¿será que alguna patología cardíaca te puede dar hemóftisis? Aparte de la tuberculosis en las pulmonares, neumonías, abscesos, tromboembolia pulmonar, sí. La estenosis mitral. Hemóftisis te puede dar una patología cardíaca, que es la estenosis mitral. Y si no, sin tener ninguna patología pulmonar, directamente esta estenosis puede darte hemóftisis. Ya saben que puede dar. ¿Alguna pregunta acá, alguna duda que tengan? Por favor, adelante, la luz, por favor.